Bueno, seguimos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar de filosofía. Ya saben, esa asignatura que teníamos en el colegio, que a algunos les gustaba, a otros no, pero también la filosofía siempre forma parte de nuestra vida. Y hay una alumna de Lanzarote que quedó tercera en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía. De eso vamos a hablar ahora y también con el profesor que la ha preparado, profesor del Instituto de TIA. Bienvenido, Sergio. Hola, buenas Y tenemos a tardes. la alumna Elisa, enhorabuena antes que nada y bienvenida también. Muchas gracias. Porque tú tenías uno, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las Olimpiadas? Por la gente dirá, unas Olimpiadas de filosofía, estamos acostumbrados a las Olimpiadas de deporte, ¿no? Incluso de matemáticas también hemos hablado, pero ¿qué son las Olimpiadas de filosofía? Pues bien, las O Olimpiadas filosóficas. Sí, Olimpiadas filosóficas o de filosofía, bueno, son un campeonato o concurso que organiza la Red Española de Filosofía y tiene diferentes fases, ¿no? Es un campeonato escolar dirigido a alumnado de enseñanza secundaria y bachillerato, y está la fase autonómica, en la que cada comunidad autónoma organiza su propia olimpiada, y los ganadores o ganadoras de cada modalidad en la fase autonómica se clasifican directamente para la nacional. Entonces, la Olimpiada se divide en 4 categorías, que son categoría de fotografía filosófica, de vídeo, de resolución de dilemas morales y de disertación filosófica. Claro. Y cuando hablamos de todas estas, claro, pero hablamos de dilema moral, ¿no? Que en este caso fue el que te presentaste Sí, tú, que es un, claro, la gente dirá, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo voy ahí? ¿Qué es lo que tengo que defender? ¿Quién me dice si estoy bien? ¿Quién lo hago mal? Las Olimpiadas están siempre coordinadas por las universidades. En nuestro caso en Canarias es la Universidad de La Laguna, y luego en las nacionales, dependiendo de en qué comunidad se celebre, es la universidad o una de las universidades de referencia en esa comunidad. Entonces, la resolución de los ejercicios se hace a través de un tribunal formado por profesores de esa universidad. Es decir, con profesores universitarios. Sí, el tribunal son los profesores universitarios. Sí. Vale. ¿Y qué es lo que, cómo sabes tú lo que te, por ejemplo, a qué te tienes que enfrentar? ¿Eso quién lo decide? Ajá. En el caso de la categoría de dilemas morales, que es en la que participó Elisa, esa categoría está dirigida exclusivamente a alumnado de educación secundaria obligatoria, de la ESO, y en lo que consiste el ejercicio es en la resolución de un dilema que se les plantea sobre la marcha. Entonces se les plantea... Pero sobre la marcha, es decir, que Sí, no, sí, sí. no puedes ir preparado ni nada. No. La Olimpiada cada año tiene una temática. Ajá. O sea, se elige un tema y entonces los institutos que participamos vamos trabajando con el alumnado. Sí, que este año creo que eran los cuidados, ¿no? Cuida del medio, cuida de las personas y cuida de ti, ¿no? Exacto. Era ese. Y sobre eso Sobre te eso, plantean una pregunta. una pregunta no, en el caso de los dilema. dilemas morales se le plantea un dilema, Ajá. una situación hipotética en la que efectivamente hay un dilema moral por resolver. Entonces el alumnado se encierra en un aula y tiene 90 minutos de tiempo para resolver. Pero le ese dan dilema. libros, No. móviles. Solo tiene un papel y un bolígrafo. Bueno, El dilema planteado, el papel y el bolígrafo, y en esos 90 minutos ella tiene que escribir y resolver ese dilema como ella considere. Vale. Y luego tiene que pasar a la lectura, que ya es pública. ajá, y a defenderla, Público, como si un claro. tribunal, cuando Entonces hay... está el tribunal, que son Ajá. los profesores de la universidad, escuchan la lectura, porque lo único que puede hacer es leer lo que ha escrito, y una vez que ha terminado su lectura, el tribunal le puede hacer preguntas y ella tendrá que Vale, responder. ahora hablamos cómo se prepara precisamente eso, pero bueno, tú en tu caso primero en Canarias, ¿no? Sí. ¿Y en Canarias cuál fue ese dilema moral que te plantearon? Bueno, en Canarias el dilema moral iba más ambientado hacia el cuidado del medio ambiente y a los familiares. Bueno, un poco resumidamente, era hacer una elección entre si dedicar tu tiempo a hacer un trabajo relacionado con un futuro sostenible, con ayudar al medio ambiente, a las emisiones de gases CO2, etcétera, o dedicar tu tiempo a tu familia porque resulta que tus padres también
aparentan tener problemas respiratorios y necesitan ese cuidado tuyo, pero el trabajo que te han ofrecido está alejado de ellos. Y tienes tú que resolver ese dilema. Sí. Ese dilema. Y en tu caso, ¿apostaste por que tú creías que era más fácil para defender o tú optas por el que tú te sientes más cómoda? Hombre, en realidad esta vez este dilema yo no me lo esperaba y al final, al principio yo tampoco lo tenía claro, pero en la de las Olimpiadas Nacionales sí que era algo que tenía claro desde que leí el dilema, pero en las autonómicas pues yo iba haciendo el ejercicio y después me daba cuenta de que a pesar de que el ayudar a la tierra en sí parece una lección muy importante, muy relevante, yo me sentía mejor ayudando y cuidando a mis padres, que fue mi elección final. Y cuando hablamos que son ejercicios, evidentemente ejercicios para como si fuera un examen, pero para tu vida diaria, ¿te sirve, por ejemplo, todo este tipo de, todo lo que estás aprendiendo en el tema en las clases de filosofía, al prepararte, ¿te sirve realmente para algo? Al final es como si fuera a hacer un examen. No, claro, sí, para mí yo creo que la filosofía, ya sea en el ámbito académico, en las clases o en estas olimpiadas, es un recurso para ti para poder organizarte mejor en la vida y tener esa capacidad de poder hacer elecciones con las que lo más probable sea de que no te arrepientas en el futuro para encaminarte hacia una vida que tú desees. Es decir, que está claro que cuando dices tú es una filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es, tú llegas al principio de curso? Porque no es la primera vez, por cierto, que ya también has tenido otro campeón, ¿no? Sí, realmente a nivel autonómico, desde el Instituto de Tías, hemos tenido 3 campeonatos de Canarias. 3 campeonatos de Canarias y un segundo. Vale, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo tú llegas ahora al principio en septiembre, ¿no? ¿Cómo se plantea un...? Bueno, en primer lugar, todo pasa por una motivación, ¿no? Hacerles ver la oportunidad que se les brinda, ¿no? De poder vivir una experiencia que sea enriquecedora a nivel personal y al mismo tiempo ir aprendiendo, ¿no? Entonces, es conjugar un poco lo que es el currículo de la asignatura con la vida, con la conexión con la vida, ¿no? Entonces la filosofía yo creo que es una asignatura que se presta muy fácilmente para eso. Entonces, claro, de entrada cuando se plantean, y Elisa pues nos puede confirmar, ¿no? Cuando yo planteo a principio de curso el tema de que hay unas olimpiadas, que a mí me gustaría participar, que creo que es una oportunidad y que es bonito, que es una quizás de las mejores formas de aprender que hay, ellos siempre lo ven como algo inalcanzable, como que va, yo soy incapaz de hacer eso, y que tengo que ir a la universidad y enfrentarme a un tribunal así, ya yo diría que es imposible. Claro, pero después, como todo en la vida creo yo, ¿no? Es ponerse y si de verdad hay un poco de ilusión y se van motivando, pues empiezan a sacar un montón de cosas que tienen, ¿no? Entonces, vamos trabajando un poco lo que es la técnica de cómo se resuelve un dilema moral, ¿no? ¿Qué pasos son los que...? Es decir, que todo también tiene su técnica, ¿no? Hombre, claro. La resolución de un dilema moral, si es de lo que hablamos, ¿no? Porque luego están las otras categorías que tienen su propia idiosincrasia, ¿no? Pero la resolución de un dilema moral, fundamentalmente, es analizar cuál es el problema. Espera, eso nos puede servir ahora mismo, que hay mucha gente en su casa que pasamos por esa vida, ¿no? Es decir, que podría servirnos, ¿no? Para un caso práctico que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Claro, vamos a ver, pasa primero por... En primer lugar es leer el dilema y entender cuál es el dilema. Y el dilema normalmente lo que se suele plantear, para simplificarlo, porque luego siempre son más complejos de lo que aparentemente puede hacer a primera vista, pero lo fundamental es ver que en el dilema, y en las Olimpiadas se plantea así, digamos hay como 2 opciones entre las que necesariamente tienes que decantarte por una. Esas son las reglas del juego, ¿no? Tienes que elegir una de las 2 opciones. No vale salidas intermedias de que voy a... No, eso no vale, ¿no? Eso lo tienes que plantear también como posibilidades, como opciones, pero al final tienes que decantarte por una de las 2 opciones de salida al dilema. Entonces,
¿Cómo se resuelve? Pues lo que tienes que hacer es analizar cuál es el dilema, cuáles son las opciones que hay, y entonces empezar a pensar cuáles son los valores morales que hay detrás de cada una de las salidas a ese dilema. Esos valores, ¿no?, los conectas luego con lo que son los principios, tus principios de vida, ¿no?, conforme a los cuales, las reglas conforme a las cuales entiendes tú que debes resolver tus problemas existenciales, y luego lo fundamental y la base, lo que le da verdaderamente calidad a la resolución del ejercicio es la argumentación. Entonces, claro, los valores son personales y uno se puede identificar más con un valor o con otro. Entonces, en la resolución del dilema, que es la parte final, la solución, tienes que poner en juego todos esos valores y establecer una escala de valores, una jerarquía de por qué te decantas por esta opción, A o B, porque está relacionada con estos valores que tú priorizas frente a los valores que hay en la otra opción, y tienes que argumentar adecuadamente por qué esos valores para ti son más importantes y cómo están conectados con la solución que ofrece. Y en tu caso, ahora que terminas cuarto de la ESO, sí, ¿tienes el dilema moral de ir a un lado o a otro de estudios o no? Bueno, sí, un poco... ¿Esto también ya te lo has planteado? Sí. ¿También has hecho, te sirve al final este tipo de...? Claro, sí, para emplearlo en la vida cotidiana, y en mi caso estaba entre la opción de elegir un bachiller más tecnológico, un bachiller en ciencias de la salud. Ajá. ¿Y? Y al final, pues, a ciencias de la salud he decidido. A ciencia de la salud. Cuando tú estabas allí, ¿no?, fue en Palma, Mallorca, ¿no? En Palma, Mallorca. Claro, habían otros compañeros, ¿no? Sí. A cada uno era el mismo dilema, ¿no? Y cada uno tenía que resolver el mismo. Claro, sí, el dilema era el mismo siempre. Ajá. ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de prepararlo? A la hora de preparar el dilema en el momento, en este caso fue... Perdona, que el dilema era, que hablamos del de Canarias, ¿cuál era el dilema? El de España, el de la nacional, era decidir entre si ayudar a una amiga que te pedía un mensaje de ayuda, un poco un grito de socorro, y dedicarle la tarde a ella, o dedicar el tiempo de la tarde a prepararse un examen de matemáticas que podría afectar, que es el día siguiente, afectar a pues, tu futuro académico, etc. Bueno, tú optaste por ayudar a tu amiga. Sí. Vale. ¿Qué fue lo que más te costó entonces? Pues en este caso, debido a mi decisión, ¿no?, me costó más la argumentación de por qué elegí ese camino, esa opción, porque claro, cuando uno piensa en argumentos para defender tu tesis, tu idea, tu elección, suelen ser más objetivos, pero cuando ya es en el ambiente de la amistad, a lo mejor pues se te complica un poco hacerlo más de forma objetiva, a pesar de que al final y al cabo es algo subjetivo y depende de tus propios valores. Que claro, pero cuando nosotros hablamos de filosofía pensamos siempre en esos filósofos griegos, todo ese tipo de... Cuando preparas todo este tipo de... ¿También aparecen ellos durante el curso o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, sí, claro, es decir, toda la base teórica del conocimiento de la historia de la filosofía y de la producción filosófica actual es fundamental para poder resolver un dilema y más significativamente en el caso de las disertaciones. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque ese pensamiento que está ahí, que ha sido elaborado, que ha sido analizado, que ha sido discutido durante muchísimos años, te puede servir para ir aclarando tus propias ideas. Es decir, cuando hay un conflicto de valores, cuando hay una argumentación y al mismo tiempo encuentras otro argumento igual de sólido en la postura contraria, pues el conocimiento de la historia de la filosofía y al ir estudiándola poco a poco, de alguna manera vas descubriendo quién eres, ¿no? Con qué corrientes te sientes más identificado, qué es lo que te llama la atención de uno, qué puntos débiles ves en algunas corrientes o en algunos autores. Entonces, pues bueno, todo eso es un bagaje que de alguna manera, a la hora de afrontar un ejercicio teórico como este, pues le da una fundamentación, una base y una riqueza
que luego se valora, claro, en la resolución del ejercicio. Evidentemente, las referencias al conocimiento de la historia de la filosofía son un plus. ¿Y tú pusiste alguna referencia a eso de un filósofo de estos medios raros o no? Bueno, en el caso de las Olimpiadas Filosóficas Autonómicas, no se me presentó la oportunidad por cómo lo argumenté, pero en el caso de la nacional, pues nombré un poco a Aristóteles y a Sócrates. Claro, cuando estás hablando de Aristóteles, que no son jugadores de fútbol, para algunos, tus amigos, tus amigas, cuando tú planteas algo de eso, te dirán, pero Elisa, ¿qué nos estás contando si estoy en TikTok? Claro, sí. Bueno, en mi caso, con mis amigos más cercanos de clase, pues todos compartimos esa visión por la filosofía. ¿Y tú crees, por ejemplo, utilizar el TikTok, las redes, el Instagram, crees que cabe la filosofía en esas redes o no? Hombre, yo he descubierto que en esas redes siempre también hay vídeos así que están dedicados a pues, la exploración de la filosofía o como una introducción, vídeos aunque sean un poco por diversión, y entonces tal vez pueden ayudar a algunos a descubrir que puede ser interesante y, bueno, más interesante que otros vídeos, a lo mejor. Solo de baile, ¿no? Claro, yo decía lo de las redes sociales, porque claro, todas las redes sociales, 1 minuto 20, 1 minuto, 40 segundos, claro, la filosofía de 20 segundos, de 30, eso no está reñida, ¿no? El tema de hoy día, ¿no? Hombre, yo creo que sí. El tema de la reflexión, cuando se habla, ¿no? De la reflexión filosófica, ¿no? El pensamiento libre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, yo también por edad estoy bastante alejado del mundo de las redes sociales. Pero estás ahí todos los días en el instituto. Sí, realmente yo no tengo perfiles en redes y de alguna manera es una especie de resistencia por mi parte, porque no es que esté en contra, pero sí que soy muy crítico, ¿no? Y soy crítico porque creo que efectivamente hacen daño, porque se cae en una superficialidad, en la cultura de la inmediatez, todo lo quiero pronto ya, y me aburro si esto no es divertido a la mínima, y eso va totalmente en contra de lo que estamos hablando, ¿no? De la necesidad de esa reflexión, de esa pausa, de profundizar un poco en la realidad. Ahora bien, por otro lado, tienen utilidad, ¿no? Pues por ejemplo, claro, un vídeo de 30 segundos puede despertar, puede resultar como motivador y que provoque una reflexión. Ahora, el error estaría en estar todo el tiempo en la visión. O sea, yo puedo ver un vídeo y que eso provoque en mí una reflexión, se despierte en mí una inquietud y eso me lleve pues a la lectura, a investigar, a ir un poquito más allá de lo que de entrada se plantea. Y después, por otro lado, y conectando con lo de la experiencia, yo los observo, como ya llevo varios años yendo a las Olimpiadas, veo cómo efectivamente luego se establece lo que le preguntabas, ¿no? Y tus amigos, cuando tú les nombras a Aristóteles, te miran con cara de marciano, ¿no? Y claro, ten en cuenta, las nacionales, por ejemplo, estaban las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas. Que hay que poner en valor este tercer puesto, que hablaba de todas las comunidades, que por ejemplo la Comunidad de Madrid, estamos hablando que son millones de alumnos, millones no, pero miles de alumnos en comparación con Lanzarote, claro. Efectivamente, para nosotros es un orgullo que una chica del pueblo de Tía haya competido con todas las comunidades del territorio nacional y haya quedado tercera. Bueno, lo que me decías, que una vez que estabas allí... Sí, no, que el tema de las redes, ¿no? Y entonces ves, claro, porque compartimos allí, estuvimos 4 días, ¿fueron? Sí, todo un fin de semana. O sea, sí, pero llegamos desde el jueves y volvimos el domingo, ¿no? Y entonces, claro, estábamos todos en el mismo hotel, compartiendo, comedor, tal, los espacios, las actividades, porque en las actividades no solo están, en las Olimpiadas no solo están los ejercicios, sino luego hay actividades culturales, complementarias, todo, ¿no? Y vas viendo cómo se van estableciendo relaciones de amistad entre ellos. Y yo que llevo muchos años en la profesión y he hecho viajes de fin de curso y está por la noche haciendo guardia en los pasillos porque se te pueden escapar para irse a las discotecas, en este caso
ves cómo se reúnen y tal, y están discutiendo de temas filosóficos, hablando de si te has leído esto o has leído lo otro, si conoces a este pensador. Y es, vamos, interesantísimo. Y luego, lo que tiene Elisa ahora, que hemos estado hablando de eso, ella ya tiene amistad con gente que conoció en las Olimpiadas y la ventaja de las redes. Claro. ¿Cómo mantienes esa amistad viva? Pues, ¿y con quién te cayó mejor? Bueno, allí es como algo revuelto de mucha gente, muchas comunidades autónomas, y la gente suele sobre todo llevarse mejor, tener relaciones íntimas con la que va de tu propia comunidad, pero es verdad que también hablas, es algo natural, ¿no? Se te acerca alguien de Murcia y te dice, hola, ¿de dónde eres? Y entonces empiezas a hablar sobre si eres de la categoría de dilemas morales o de disertación y cómo te fue y sobre temas de qué filósofos te gustan. Vale, pero ¿con quién sigues mandándole un WhatsApp? De momento, pues yo tengo una amiga que está en Tenerife. Ah, que quedó campeona también, ¿no? Sí. La de fotografía, ¿no? Sí, que se llama Alba y resultó campeona en la nacional y también en la autonómica, en la categoría de fotografía filosófica. Que por cierto también ganó un chicharrero también en la de disertación, es decir que Canarias nos llevamos 3 premios. Sí, este año arrasamos, tenemos una cosecha que vamos, envidiable, estaban, vamos, todos los profesores de filosofía de Canarias iban, pero estábamos muy orgullosos. Entonces la Alba es una tía enrollada, se puede decir, ¿no? Ya la habrás invitado a que venga a tu casa, Sí, ¿no? claro, sí. Por eso. Pues nada, muchas gracias a los dos. Pues nada, tú vas a seguir preparando ya. También a veces que hablamos de la gente joven, que también, es decir, no toda la gente joven es igual, ¿no? Claro que no, vamos. Yo este año, además, se los he dicho varias veces y el grupo, especialmente el grupo de clase que tengo donde está Elisa, es un grupo extraordinario, es decir, no solo Elisa tuvo que pasar para llegar a la autonómica una competencia interna. Yo hago, digamos, si tú haces tu propia selección. Porque cada instituto solo puede mandar 2 ejercicios. O sea, en la categoría autonómica, cada centro educativo puede mandar 2 ejercicios de cada modalidad. Y claro, para seleccionar 2 ejercicios de todo el alumnado del instituto, se hace una especie de concurso interno y el nivel que teníamos en el concurso interno. ¿Qué te costó? Ya era altísimo. ¿Qué te costó elegir? Sí, no te habrás enfadado con tus compañeros, ¿no? ¿Y de dinero te dieron mucho por quedar tercero? Nada. El reconocimiento. Una medallita, ¿no? O algo. Sí. Un diploma, sí, un trofeo. Que siempre un reconocimiento está bien, ¿no? Está bien. Por cierto, después si pasas a bachillerato también puedes presentarte. ¿O? Sí, en bachillerato está la categoría de disertaciones filosóficas. Entonces, pero ahí ya no das clases tú. Sí, también. Sí. Pero ya no das, ¿no? Si estás en cuarto de la ESO, ¿estás en el mismo instituto? Sí, nosotros ahora cubrimos distintos niveles. ¿Sí? Eso depende de cada curso, de cómo quede la de cuarto, sí, que ahora sigues contigo dando clases. Yo este año también estoy dando primero de bachillerato, el año que viene, no sé, quedaré. ¿Pero puedes repetir un alumno a presentarse otro año? Sí, claro. Tú va a depender de cómo vayan las clases, ¿no? Claro, sí, yo lo intentaré si puedes. Ves ahí lo complicado, ¿no? Claro, el año que viene se le abre la oportunidad de participar en la categoría de disertaciones filosóficas, que este año no podía, porque la de disertación filosófica es exclusiva para el alumnado de bachillerato y la de dilemas morales es exclusiva para el alumnado de la ESO. Y luego fotografía y vídeo están abiertas a todo el alumnado. Que si pasa, se supone que vas bien de curso, ¿no? Sí, de momento sí. Buena alumna, ¿no? Buena alumna. No, yo creo que le va a quedar la filosofía este año. Tú le das el medio, si hace falta medio puntito, se lo vas a dar para que se lo quito para motivarle. Para motivarle. Bueno, gracias de nuevo a los dos y a ustedes también. Nada, les esperamos aquí mañana para seguir contándole nuevas historias.